Peño, espero que ahora sí estemos. A ver, te Pero diría, escuchamos. Ahí está. Chido, chido, one. ¿qué onda, Chepiño? Here we Buenas are tardes. again, a week Aquí estamos. later de nuestro mayor éxito hasta el momento, Chepeño. 10 reproducciones en YouTube, Chepeño. La estamos rompiendo. Oye, sí es cierto, la estamos rompiendo. Así Y ojalá y nomás. se agreguen más ahí a Juanita News en YouTube, que también ahí se quedan colgados. Ya ahora que Bueno, empezamos es que a recibir volvimos. Es que, aportaciones y espérate, todo espérate, eso, es que el detalle antes de que empecemos con las aportaciones y lo previo a las aportaciones, es que lo interesante es que nos bajaron el streaming de Facebook, como es nuestra hermosa costumbre. sí, Entonces, por sí. eso es un triunfo haber llegado a 10 en YouTube, porque no tenemos a nadie ahí, ni Dios va a YouTube. Este, pues en Facebook nadie lo pudo ver después de haberlo visto en vivo porque nos lo bajaron. Además de que la patrona nos regañó que porque lo hicimos muy largo. Sí, pocos fueron los agraciados que pudieron apreciar Pocos, pocos en verdad. ese programa anterior. Chepiño, Chepiño, Ciertamente. Chepiño, me da mucho gusto saludarte y saludar Igual, a todos con esta carátula tan sangrienta, tan sanguinaria. nos llueve, Chepiño. Yo quería expresar ese de que nos llueve sobre el Literalmente, mojado. literalmente, Chepiño. Tal cual, Chepiño. Y Chepiño, yo sé que vas a poner tu cara así de reprobación y ¿Ya la voy gestos y poniendo? todo, ¿La puedo poner de una vez o me espero? pero se ha dicho que la religión y el fútbol son el opio del pueblo. Yo Y vas a diría que hablar de los vuelve religión. Y zombies. vas a hablar de religión. No, 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 para Ah, nada, Chepiño. Yo Chepiño. respeta. No, nada más quería hacer ese paréntesis de que hoy estuvo muy chida los partidos de la Eurocopa, la verdad. Nos deja como zombies a los que nos gusta el fútbol ahí viendo fútbol. Mira, ¿qué es eso de que nos digan como zombies? Es que sí, literal, güey. Y emocionados además, cerebros. No, no es cierto. Pues No, pero muy saludos, buenos, Chapiño. saludos a las A 8 ver, personas que andan por aquí. No sé quiénes son, pero saludos. muchos saludos. Por ahí Muchas veo gracias por estar a por acá. Katy Rodríguez, un saludo, gracias por estarnos viendo. Ah, Por un ¿tú sí rato, ves? luego pasan y se quedan, sí. ¿Tú Pero sí fíjate que ves? también no me aparecen todos, ¿eh? ¿No te Y aparecen todos? todas, obviamente. Pero, ahí está Lisette. Está, Pues sí, ya te ya apareció. puntual. Mira, es probable que, que ahorita sea un vehículo de censura, Lisset. Porque si están Ah, viéndonos caray. Lisset, es porque igual nos está espiando para cierta changa voladora. Pues no puedes bloquearla por ahí. No, no sería Ya, eso, sí, Chepeño, ya ¿no? todas las semanas quieres bloquear tú, Chepeño. Estás viendo que tenemos un solo público permanente, Chepeño. Tú lo quieres bloquear. No manches. Oye, por ahí me preguntaban que si Lisette era fan, ya, seguidora permanente de aquí, de Emisión Cero y todo. Le dije, mira, Emisión Cero no tiene fans. Son Tiene almas todos son perdidas. detractores. No, son almas perdidas que pues llegan por alguna causa desconocida hasta por acá. De Y hecho, se equivoca. Yo bienvenidos. pienso que muchos se tropiezan. Que muchos que ya no está en la casa. No sé a quién se La, refiera. No sé a quién se refiera. a No la voy a chancla revelar de la información censura. personal aquí, pero ya nos avisó que estemos tranquilos. No nos está vigilando nadie. Chepeño, somos Nada, qué libres. bueno, Chepeño. Chapeño. La Un libertad. saludo por ahí a Rafa López, que también nos está viendo. Saludos, saludos, Ay, Rafa. oye, saludos, Rafa, aquí ya está saludando, saludos al panel. Gracias, Rafa, por este lado, emisión cero. No te esperes cosas inteligentes y No, 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 así no, muy no. Aquí no serias, hay ¿eh? nada de eso. No. Aquí hay puras cosas raras. No, hoy va a haber mucho rollo. Es casi toda es hora mamona. O sea, la verdad sí. Pero no tanto, es Es que una hora rara, yo ¿no? podría pensar que no se podría hacer nada intelectual con estos seres, pero no sé si llegan a seres, bien, si No, no, llegan a ser. es que sí, es algo muy extraño, porque si te pones a checar, yo lo que quería checar, hoy el tema son zombies, para ponernos en contexto, estos entes, Zombies parte estos uno. parte one, Parte ya, uno. Ah, perdón. estos seres así que, pues, vinieron a incursionar en el colectivo popular, saliendo desde Haití para todo el mundo. Pero yo lo que andaba buscando, y sin éxito, la verdad,
es su origen africano. Y la verdad no encontré más que, obviamente que si viene de vocablos de lenguas del Congo, unos lo ubican, otros en Gabón, que significa espíritu de una persona muerta, y se pronuncia Zambi, pues me imagino que por allá tienen alguna cierta tradición, algunas historias, pero la verdad, obviamente también no tuve así como que mucho tiempo, pero pues sí sería interesante ver ese origen africano del zombie, ¿no? Y ya el origen occidental, pues ya es otro que pues, lo iremos tratando de desglosar, ¿no, Chefín? Pues es que, mira, es que primero tendría, otra, es que te digo, esto va a ser la hora mamona, pero pues, a ver, quién sabe en qué cabeza cabe, pero es que aquí primero hay que desglosar una cosa que ya la tenemos muy metida, pero que no es así, que es que, este, el zombie como nos lo ha vendido últimamente los grandes medios masivos, pues no tiene nada que ver con el zombie ni el haitiano, ni con otras manifestaciones de muertos vivientes que hay afuera. O sea, ¿cómo se entiende al zombie, ¿no? Como un muerto que anda, ¿no? Incluso la serie más famosa actualmente todavía, aunque no creo que sea ya esté tan buena, Walking Dead, ¿no? Los muertos que caminan, ¿no? Los caminantes, Sí. los muertos caminantes, ¿no? Pero el asunto es que el zombie haitiano no está muerto, por ejemplo. O sea, entonces tenemos que distinguir. Además, otra cosa, si cualquier muerto viviente es un zombie, entonces Drácula es zombie. Así es. Entonces no, o sea, nada de esto aplica, estamos confundidos. Primero que nada, habría que entender que una cosa es la paradoja enorme de un muerto viviente, cualquier cosa que eso quiera decir, y otra cosa es el fenómeno zombie que efectivamente se trae de África, pero que se convierte en otra cosa cuando llega a Haití. Porque Haití debemos recordar que fue una colonia algodonera y bananera y demás, y fue un receptáculo de mucha esclavitud negra del África, Sí. de Congo y de todos esos lugares que dije. Entonces, el, el, el asunto es que la misma esclavitud crea el fenómeno del zombie, porque el zombie es un esclavo, es un ente vivo, pero no tiene voluntad. Y eso se explica por varias situaciones. Pero básicamente tiene que ver con la religión africana, la religión africana del vudú. Es una religión. No estoy muy seguro de que esto sea cierto, pero algunas fuentes dicen que el vudú es la religión teísta más antigua del mundo. Yo no tengo datos para confirmar esto. O sea, la primera religión que tiene dioses así bien reconocidos. Yo no sé dónde entra aquí, por ejemplo, las religiones de la India, de China, Sí. no lo sé. Entonces no sé cuál sería primero. Pero bueno, la Sí, religión sí. del vudú considera que nosotros no tenemos un alma, sino que tenemos dos almas. Una alma pequeñita y una alma grandotota. Y la alma grandotota contiene las memorias, el carácter y demás. Y la memoria pequeñita pues tiene más que ver con la conciencia, con la voluntad. Entonces, famoso rito del vudú consiste en robar la chiquita. Que te quita la voluntad. Ajá. Entonces, un zombie, en principio, para los haitianos, bueno, no es un muerto viviente, sino es un esclavo sin Ah, voluntad. sí. Uh-huh. Y es sumamente importante esto porque entonces entendemos que haya un montón de vocablos, como tú lo has dicho, que vienen de lenguas africanas, que refieren, bueno, que fueron compiladas por etnólogos Así es. años Sí, antes. sí. Este, eh, ¿cómo puedo decir esto? Bueno, o sea, que haya un montón de vocablos en esas lenguas que signifiquen cosas cercanas a zombie y que tengan el mismo, sean como homófobas, ¿no? Homófonas, o sea, que se escuchen muy parecido, ¿no? O Sí, sea, sí, que sí. significan espíritu o persona muerta o cosas, o fantasma incluso, Sí. porque ese es el Ajá. dato que antes de empezar el programa te dije, tengo un dato que te va a sorprender.
zombie en realidad puede ser fantasma o puede ser caminante sin voluntad. La gente sin alma, o puede ser un fantasma o puede ser gente sin alma. Entonces encontramos aquí las dos formas de la relación con el alma y el cuerpo. O sea, para los africanos, la religión vudú africana, hay mente sin cuerpo, cuerpo sin mentes. Y ambos son zombies. Sí. Dos son zombies. Entonces, por eso digo que cuando llega a Haití, esto se convierte en otra cosa, se transforma en otra cosa, se simplifica y se sincretiza. Y entonces ya el zombie, ya nada más es aquel que no tiene voluntad, que se comporta como un autómata, que alguien controla sus acciones, que no tiene personalidad propia, que anda por ahí Sí, y que nada al más final es obedeciendo. alguien creado por algún hechicero, ¿no? O Ah, sea, digo, al eso final. es otra cosa interesante. Tenemos que entender que si hablamos del zombie haitiano, estamos hablando de magia negra, Ujú. o de magia, pues en general, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. hablando de procesos mágicos. Aunque por ahí tenemos etnólogos, etnobiólogos, que se supone analizaron cómo se hacía el proceso de zombificación en su momento, siglo XVII, creo, siglo XVIII, no fecha, si no ahorita la busco. Y pues hablaban de ciertas sustancias químicas que lo que hacían, fíjate, o sea, el rito haitiano está muy loco, porque primero eh, hacían que el tipo o la tipa en cuestión, la víctima, fingían su muerte, o sea, le daban una sustancia para que parecieran muertos, Sí, pero sus funciones estuvieron al mínimo, ¿no? exacto. Y como consecuencia, pues eran enterrados. E inmediatamente después, el brujo y sus ayudantes desenterraban el Sus cuerpo achichincles, sí. y entonces le daban una segunda sustancia que lo que hacía es un psicotrópico, que lo que hacía era quitarle la voluntad. Eso es lo que él describe en su etnología, Sí. o en su novela, Es que ese es el problema. El problema es que cuando llega a la comunidad científica sus escritos, sus reportes, uno de los principales críticas que se le hacen es que las pruebas que él presenta no son suficientes químicamente para alterar un comportamiento humano. También se le critica mucho su sistema de escritura, que es muy novelesco, muy vendedor, muy. Entonces se desdeñó mucho de lo que Davis, ¿no? Davis se llama el etnobiólogo, etnobiólogo El canadiense, etnobotánico, sí. etnobotánico, perdón, etnobotánico, tienes razón. Wade Davis, así es. Pero él escribe al fin y al cabo dos novelas, digamos, de sus reportes de investigación, y la más importante, la más sonada, es La serpiente y el arco iris, que Ujú, incluso se hizo una película así es. De Wes sobre ella, Craven, ¿no? Del director, sí. ajá, de Craven, en los 80, ¿no? 89, Sí, ¿no? muy buena película, por cierto. Yo, Tiene buena fíjate película. que la debo haber visto seguramente en algún momento, pero no la recuerdo. O sea, recuerdo la portada ahora sí que del cartuchito beta. Lo recuerdo perfectamente, conozco y ubico la película, pero nunca la he visto. Me gustaría No, como pues tú. el protagonista es Bill Pullman. Yo nada más lo conocí ahí en esas de las naves estas espaciales, de 4 de julio, ¿no? De la invasión Es extraterrestre, esa cierto, es película. ese hombre, sí tienes razón. Él es el presidente, ¿no? De Día de la Independencia. Ándale, del Día de Eh, la Independencia. el presidente, órale. No, Ahí sale, ni me bueno, acordaba, pero, pero pero sí, yo me da ya me idea estoy que sí. adelantando, güey, de Sí, lo oye, que Chepina, vamos ¿qué a hablar en onda? el otro. No, pero bueno, Perdón. pero hay otra distinción. En Occidente ya existen desde el siglo XIII al menos escritos sobre esqueletos andantes que tienen incluso un discurso o voluntad. Ah, por aquí, a ver por aquí tengo unos grabaditos del siglo XIII. Están bonitos, ya. Quiero aburrirlos porque es la hora mamona, pero en todos aparecen tres figuras descarnadas y tres figuras vivas, en diversas Estos eran mexicanos miniaturas. desnutridos, de seguro, cabrón, con Seguro, esos güey, pinches gobiernos, seguro. ya te imaginas, así Y nos todos traen, y prietitos, ¿no? Todos, ¿no? Cabrones. pretitos. Eh, Entonces, en el siglo XIII estaba esta leyenda que no se sabe bien si es normanda, si es francesa, si es británica, pero en todos esos lugares
hay evidencias, hay grabados, o hay escritos, o hay transliteraciones de esta leyenda, que es de los 3 vivos y los 3 muertos, que básicamente es una alegoría de no cometas el error del que ya está muerto, ve en él cómo vivir, trata de vivir. Este que estamos viendo ahorita es fantástico porque son los 3 representantes de la ley y el orden, ¿no? El soldado, el papa y el rey, pues tienen a sus contrapartes muertas con los niños tocados y todo, ¿no? Y aquí vemos una foto supuestamente de una zombificación haitiana, por ahí, no debía haberla puesto ahí. Y bueno, el punto es ¿no? Que desde el siglo XIII hay ciertas convicciones, ciertas ideas occidentales, pues muertos que caminan, ¿no? Que andan por ahí, que andan, pero estos sí tienen voluntad, sí hablan con la... de hecho, pues no se sabe hasta dónde podemos hablar de que estén muertos, porque están muy animados, ¿no? Están muy animados ellos. Sí, no tendrían que ser así. Bueno, pero es que esa es la concepción actual que ya le dimos, ¿no? Se va transformando. Pues es que eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo llegamos a Zombieland? Sí, por ¿Cómo ejemplo, llegamos cómo llegamos a The Walking Dead? ¿No? ¿Qué tuvo que pasar para que la cultura popular se volviera tan asidua a ese mundo de los muertos vivientes? Y además, ¿cómo se da esta confusión tan tremenda que tenemos de que, o sea, la paradoja total, ¿no? O sea, muertos vivientes, o sea, esa es la otra, Chepiño, eso me preocupa bastante. Y digo, me preocupa porque es evidente. A ver, ¿cómo defines tú la muerte? ¿Qué es la muerte en términos biológicos? ¿Qué piensas tú que es pues, la muerte? ¿Qué en suena? términos biológicos, pues que colapsan todos tus órganos y dejan de funcionar. Exacto, Básicamente sería eso. exacto. O sea, todas tus células mueren, te quedas sin sistemas y Sí, pues, ya, o sea, vaya, ya se acabó, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo puede caminar un muerto viviente? Y además que tienen hambre. No, además se alimentan. Entonces, a ver, para empezar, ¿cómo chingados? Perdón por la expresión, pero es que esto es ahí nada. ¿Cómo carambas van a digerir esa comida? Y cómo esa comida se va a convertir en energía para que puedan usar unos músculos que ya están atrofiados o ya se están Sí, destrozando. que están muertos. Y además no olvidemos que los huesos también son células, están compuestos de células, entonces en cuanto te mueres y se mueren las células, pues también los huesos son quebradizos y se empiezan a romper. Además no tienes sistema nervioso, o sea, no tienes ni siquiera sistema nervioso o tienes sentidos, o sea, entonces ¿cómo es que escuchan ruidos? ¿O cómo es que huelen a la carne humana o la sangre? O sea, esos son imposibles. But, ahí está el gran bat, es que eh, existe la posibilidad de que un ser así pudiera rondar, pero si olvidamos el término muerto en la ecuación, o sea, si aceptamos que una persona viva, como era el zombie haitiano, pudiera someterse a la voluntad de alguien más, en el caso del zombie haitiano, o simplemente perder eh, todo lo que lo define como humano, excepto el cuerpo y la biología, o sea, por ejemplo, su sistema moral, su sistema religioso, ideológico, todo eso, o sea, que se le vaciara el cerebro y que solamente respondiera a su instinto natural, comer, lo Sí, que hay. sería. Entonces, eso, ¿a través de qué podría darse? Bueno, eso sería más probable, si encontráramos alguna manera de manipular el cerebro, el sistema nervioso para... Claro. Eso sí podría ser. De No, hecho, y ahí encaja la investigación de este cuate, ¿no? De este etnobotánico, que la basa en que le dan un cierto brebaje compuesto de hierbas y no sé qué tantas cosas. Y pues básicamente le quita la voluntad, ¿no? Es un psicotrópico, lo vuelve pues prácticamente una persona, pues que va a hacer lo que tú le pidas nada más. sí, o sea, Y solamente bueno, va a obedecer. no sé, recapitulando, entonces, zombie, eh, en la cultura o en el mundo africano, ¿qué vendría siendo? Tú ya decías la definición. Puede ser una mente sin cuerpo o un cuerpo sin mente. O sea, puede ser lo que nosotros definimos como un fantasma, la pura alma,
Ya. cuerpo, o puede ser un zombie como los ubicamos ahora, que es una mente, digo, no, perdón, voy a repetir. Fantasma sería mente sin cuerpo y Ujú. zombie sería cuerpo sin mente, en el Que sentido vendría de la siendo de, voluntad, ajá. Pero recordemos, propiamente de la religión vudú, ¿no? sí, Del África. pero Y ya recordemos que cuando ellos creen en llega, dos almas, ¿eh? Tenemos dos ajá, almas. sí, dos almas, así es. Una que vendría siendo la grandota que decías tú y la otra como más oculta, que es la voluntad, el Sí, espíritu pudiera ser, ¿no? Todo eso. pues Y es ya que, llega a Haití y ya le dan esta otra definición, o sea, retomando todo lo que has estado comentando y he estado comentando, que el zombie esencialmente, ya propiamente ya en Haití, ¿no? Ya con esto y con la también influencia del de la esclavismo, santería, con el vudú también, ya de estas islas antillanas, que el zombie sería esencialmente, pues, un esclavo, ¿no? Porque así lo verían, literalmente, como un esclavo, sin voluntad. Eso es súper importante, sin nombre, atrapado y llevando la existencia, que no es un muerto, atrapado y llevando la existencia de un muerto viviente, pues que trabaja sin cesar, o sea, lo que le mandes, un pues, un esclavo, esclavo. básicamente. Esclavo. O sea, es una extensión del esclavismo. Pero fíjate, es curioso algo. Todo el mundo se encargó de negar La esclavitud. pues más bien las hipótesis de este no botánico, ¿no? O sea, Ah, ya, hubo sí. mucha interés en escudriñar en sus sistemas de investigación, en el modo como presentó el informe. O sea, hubo mucha crítica. Pero hay un detalle que nos pone en un sitio interesante y para reflexionar. Figúrate que la ley haitiana, no encontré el artículo, pero la ley haitiana considera, entre otras cuestiones, entre otros elementos, considera asesinato, escucha bien, considera asesinato drogar a una persona para luego desenterrarla Para desenterrarla. convertirlo en zombie, ¿no? No Básicamente. dice zombie, pero dice que, o sea, el Pero acto es de eso. enterrar a alguien de manera maliciosa, sabiendo que no está muerto, para volverlo a desenterrar y así, quién sabe qué hacer, eso ya es considerado asesinato, aunque biológicamente la persona esté viva, eso es Ah, entonces está en la está ley, o sea, interesante. eso significa que o se practicó de manera bastante amplia o algo pasaba. Y seguramente, digo, conociendo este pobre país que de verdad pareciera que le pusieron, le dijeron al creador, ¿no? Digo, ya hablando en términos religiosos. Ah, no, Oye, que no vengas a hablar de pero necesitamos alguien con quien ensañarnos. Oye, ahí está Haití, vamos en Haití, vamos a ensañarnos. Oye, lo peor ahí, cabrón. yeah, 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 yeah. Prácticamente. Ay, Chepiño, pues está, oye, hay saludos, no sé si te están llegando ahí, Chepiñino. Espérame. Ay, no había visto. Cierto, Rafa ya nos había dicho, ¿no? Saludos al panel, Claudia Díaz, saludos cariñosos, gracias Klaus. Gracias, saludos. Brisco Santos, ¿eso es descripción de un zombie o de un marido frustrado? Y se ríe, carita contenta. Pero Ah, ¿cuál bueno. exactamente? No, pues no, Ya marido dimos frustrado, dos no sé. descripciones. Nunca he tenido un marido frustrado, tampoco los he investigado, pero igual puede ser. A lo O a mejor lo un marido mejor frustrado es un zombie, también. no puede Oye, ser también. Lisette Alejandra dice, yo conozco muchos zombies, jajaja. Ja, ja. Chiste local. Ah, chirrión. Cuerpos sin cerebros. Ah, pero ¿qué tal les conoces el cuerpo? No, ya, no, no, no. Nah, eso no No sé, creo que sabemos. no se refería a eso, yo ya me fui muy. Oye, Dime. Chapiño. Ah, oye, pues qué interesante. Y es que, de verdad, o sea, ¿y dónde más podía desarrollarse una entidad? Es que no sé cómo se puede definir un zombie, una entidad, un Pues ente. a ver, mira, si aceptamos su existencia, tendríamos que aceptar que está vivo. Porque si aceptamos su existencia diciendo que está muerto, en ese momento se crea una paradoja y es imposible. Bueno, que esté muerto no lo aceptaríamos. O sea, en esta primera parte tendríamos que aceptarlo como parte de un estudio o
o varios estudios, porque hay varios los que han hecho, donde supuestamente han encontrado ese tipo de personas que están vivas, pero que no tienen voluntad porque les han hecho Pues el problema es, cosas muy raras, ¿no? ese es el otro problema, que no han encontrado a nadie, no se ha documentado ni una sola persona. O sea, lo que hace, lo que hizo el etnobotánico y lo que hace cualquier etnólogo es que él va al sitio y empieza a entrevistar a la gente, tratando de encontrar una evidencia empírica. Pero en principio, entrevistas, entrevistas, entrevistas. Entonces, él nunca documentó, nunca vio a alguien zombificarse o a alguien zombificado. Tampoco los otros investigadores. Lo que hicieron fue una No, compilación de dichos. Él, por ejemplo, David lo que hizo fue compilar las sustancias que se supone que estaban los vudú, los brot, para lograr la zombificación, pero nunca documentaron a una persona. Ese es precisamente el problema, lo que mete todo esto en un aura de misterio. Aunque sí, ha habido más anécdotas o chismitos o pues testigos, ¿no? Supuestos, pero nunca los sí. investigadores, o sea, ellos nunca encontraron ninguno y ese es el problema. Es prácticamente, oye, vi un ovni, no Ajá, sé, posándose aquí. ese es el punto, Sí. exactamente ese es el punto. Mira, es el equivalente a la agüita de calzón. Ah, bueno, ya hablando en términos de los que nos están aquí poniendo comentarios, ¿verdad? De maridos No, frustrados y todo hablando, eso. hablando en términos académicos, agüita de calzón. Agüita de calzón. Oye, Chepiño. Bueno, es que el No, objetivo es está el cabrón. mismo, o sea, del toloache famoso, y además ahí hay otra confusión, o sea, la agüita, es que fíjate, ese también es el zombie, ese es el zombie del que habla Prisco, ese es el El zombie. toloache, ¿no? Ajá, También. también es por una sustancia, ¿no? A Ujú, ver, hay una confusión, unos dicen que es, ahora sí que agüita de calzón, y otros que es una hierba, una planta ujú. que se prepara de determinada manera, el toloache, que eso lo que hace es precisamente robar la voluntad del marido en este caso. Se le pone la comida y le roba la voluntad. Es una sustancia que lo vuelve un zombie. Mandilón, pues, en este caso. Pero pues es que el punto es ese, o sea, el punto es que al quitarle la voluntad y al definirlo como lo estamos definiendo en el haitiano, es un zombie. Sí, sí, Literalmente es un sí. zombie. Sí, porque carece de voluntad, ¿no? Carece de voluntad y solo obedece órdenes. Sí, mi amor, ¿no? Algo así. En el mejor de los casos, si no nada más va a babear. Seguramente, Chepiño. Ay, Dios. Pues sí, Chepiño. Fíjate que aquí, checando, vi que, por ejemplo, hubo dos escritores. Es que ya el zombie actual, digo, y tuvieron que ser los gringos quienes transformaron toda esta leyenda de los zombies, o lo que eran los zombies en Haití sobre todo. También me parece que en Cuba un poquito con lo de la santería, Es que había un todo el poco de vudú y eso. santería son religiones que están basadas en el... Y están muy, muy pegadas, ¿no? Pero van los gringos, ves que ocuparon pues parte de estas que eran colonias francesas, y pues empezaron a ver estas cosas, ¿no? Y les llamó la atención y empezaron pues, a crear también sus propias leyendas, ¿no? Y que incluso, y hablábamos un poco fuera un poco antes de iniciar la transmisión, de que hubo un escritor, William Seabrook, que escribió La Isla Mágica, ¿no? Eh, bueno, es prácticamente también un supuesto basado en sus experiencias en Haití, ¿no? Con los muertos vivientes, ya les empezaron a llamar ellos, Que ¿no? se convertiría en la primera adaptación a una película de zombies, ¿no? Que es White Se Zombie, ¿no? llama White Zombie, el zombie blanco. El zombie blanco sería la zombie blanco, ¿no? Porque la blanca, porque es mujer, ¿no? Es esta chica la que lleva en esa isla y la zombifican. Sí, sí, sí. Y empiezan a transformar ya todo esto pues hacia lo que a ellos les gusta, ¿no? Hacia el horror, ¿no? Porque todavía en este libro, según la reseña, también traté de conseguirlo, Chepiña, hay que conseguir estos libros, por favor. También el de Sí, la serpiente y el arco iris. los buscamos. Mira, yo quiero leer La serpiente y el arcoíris. Me llama mucho la atención porque el asunto es que se supone
que su entrevistado de Davis es un tipo que se supone fue zombificado, o sea, sería lo más cercano, ¿no? Sí. Se supone que fue zombificado y fue esclavizado en una plantación de algodón o no sé qué por varios años. Casi, Por casi ese la historia de método. un zombie contada por él mismo, ¿no? Ah, casi, casi. De hecho, la película, esa es la idea, ¿no? De la película, o sea, como que hacer ese tipo de recreación, ¿no? De los hechos. De los hechos. Sí, te digo, todavía aquí como que respetaban eso de que los zombies eran los que trabajaban en los campos y los utilizaban para explotarlos, básicamente, ¿no? Porque no tenían voluntad. Pero ya les dan ese concepto de muertos vivientes que andaban rondando en los cementerios, putrefactos, y, ay, bueno, Pues es que ya mira, empezaron a crear esto eso, ¿no? tendría, pero es que eso tendría que ser así, mira, yo por eso ya les enseñé lo del siglo XIII. Pues es que ahí están los cuerpos. O sea, los tres muertos tienen diversos estados de putrefacción, o algunos tienen panza, otros ya no tienen carne en las piernas, en los brazos. O sea, es que esa concepción del despojo de la carne ya viene desde antes en Occidente. O sea, era obvio. Pero fíjate que, bueno, leyendo comentarios, si me permites, porque Sí, aquí no, adelante, adelante. quisiera entrar a un tema muy interesante que es clasificar los zombies por el origen del zombie. Porque ahorita ya vimos dos, el origen mágico, que de alguna manera es químico, ¿no? En Sí, realidad es químico, pero pues, se enmarca en un asunto de mágico religioso, ¿no? Sí. religión, ajá, y el químico, ¿no? Pero hay otros tipos de zombies por el origen. O sea, nada más. Quiero poner el ejemplo, hace rato dije que si es posible zombificar a alguien, o sea, quitarle la voluntad y que haga tu voluntad de esta manera, con un ejemplo en la biología, bueno, no en la biología, en el mundo animal, pues en el mundo, pues no, de los insectos y de los hongos, ¿no? Ahorita. Eh, los- brisco, zombie entoloachado, pues es que básicamente el toloache lo que hace es, por definición, es producir un zombie. Estaría chido que los zombies también fueran radioactivos. Ahí está, por eso decía yo que habrá que ver cuál es el origen, porque es radioactivo. Bien. O sea, Claro. bueno, por lo menos en el cine. Hay hasta zombies samuráis ya. Ay, mira, Oye, Lizeth ya la rompió. Y esto es muy interesante, pero aquí tenemos que hacer una desactivación. Dice que los golem, pone como ya. ejemplo a los golem, pero los golem estarían más cerca de Frankenstein que de los zombies. Sí, Porque son humanos artificiales, son sí, autómatas. Y oye, Chapiño, ya apúntatelo porque no se nos va a ocurrir otra idea de estas. del golem. Los golems son hombres hechos de barro que pueden ser manipulados por su creador. También es un mito. Sí, efectivamente es un mito, específicamente judío. El golem, bueno, la Torah habla de poder darle vida a la materia por voluntad de Dios a través de la escritura. Porque está muy interesante ese asunto. Bueno, no nos vamos a meter ahorita en él, pero yo creo que ya no lo debemos ir apuntando, porque eso de los autómatas nos lleva hasta los androides, o sea, es un largo camino también, ¿eh? Sí, Muy interesante. demasiado Y largo, en, sí. y en, los, y en la ficción, uff, vas a flipar ahí con autómatas, ¿no? Brisco. Algunos zombies ya son guapos, como el de la película Mi novia es un zombie. ¿Qué películas andas? Sí, efectivamente, ese es o sea, pero mira, se equivocaron otra vez de programa. Ese va a ser el que sigue. Ahorita, basta decir que efectivamente, la cosa es que se ha endulcorado mucho la idea para venderla, para hacerla más digerible. Y pues, ¿qué podíamos, sí, después de Crepúsculo, qué podíamos esperar que pasara con los zombies, con los hombres lobo, ¿no? Ya que lo habían hecho con los hombres lobo y los vampiros, pues los zombies ya era lo de menos, ¿no? Pues sí. Volverlo a empezar con voluntad, ¿no? O sea, despropósito total. Sí, bueno, pero es que, digo, para la ficción del cine, pues se Todo vale, es ¿no? posible, ¿no? Pero digo, el asunto es que ese proceso del que tú hablas es lo que nos lleva a este tipo. Ya está todo muy liviano, ¿no? Y se aprovechan las confusiones y no se aclaran las confusiones porque a quién Claro. le importa.
El asunto es sacar un producto sabrosongo, que lo vea la gente, que pague mucho dinero por él. Sí, ya es interesante verlo. Oye, Champion Limón, saludos a Champion Limón, que ahí está viendo, a Secundino Reinaga, muchos saludos a Secundino también, y por ahí ya te llegaron mensajes. Sí, Gerardo Arenas, ya siéntese, señora Brisco Santos, ya se pasa. Tocayo, vientos. Excamó el zombie mandilón. Ah, ya se están peleando ahí, bueno, ya, No, ya no es se peleen, no se peleen. una pelea ahí. No se peleen, esto no tiene nada de que... Es que ni aquí metas, no hay ni violencia. en este programa no hay ni violencia. Sí, porque estos zombies que estamos viendo no hay no hay comedera de cerebro, ni nada de eso. Esa concepción es completamente pues de ya cuando se les popularizó canijo, ¿no? De que se comían los cerebros. O sea, es que ya es volver, más bien es ya avanzar hasta la era de ahora. Donde dice Gerardo Arenas que es cotorreo. Sí, es cotorreo. Bueno, pues llévense bien. Tiene caso la violencia. Pero sí que se siente, no, que se siente, no. Tú te pasas. Perdón. Fíjate que lo fregón es que ya a estas alturas del partido ya está todo mezclado con todo y ahora hay que ver de dónde vienen. Decía Brisco que los químicos sí, ha habido zombies de origen nuclear, con desechos nucleares. Déjame nada más así, me voy a escapar tantito del programa, pero en la película esta de Robert Rodríguez, de Greenhouse, es por eso, ¿no? Por hechos nucleares, ¿verdad? Es que en muchas de las últimas que han sido... Pero no estoy seguro si en las de Romero son así. Bueno, por eso lo vamos a ver en el próximo. Hay una de Romero que sí, que yo recuerdo mucho la escena, que va militar, ¿no? Fulanos transportando desechos. Material radioactivo, ¿no? Radioactivo en unos tambos así como si fueran, no sé, baja, ¿no? Y ahí ya va fumando y se apendeja y ¡pum! Se le cae un tambo, se va al arroyo, el arroyo pasa por un panteón y ya empieza la comedera. Entonces, bueno, pero no me quiero salir, pero quería llegar a un punto. Hay en un videojuego, ya no tan reciente, aunque la segunda parte es relativamente reciente, se llama The Last of Us, Los Últimos de Nosotros. Se habla, no de zombies, porque ya eso de zombies ya lo superamos, ¿eh? Ya nadie habla totalmente de zombies, ahora son caminantes, no muertos, infectados. O sí, ya nada más, ¿no? Sí, ya. O sea, bueno, pues. En el caso de estos infectados, el asunto fue un hongo. Esporas de un hongo que se apoderan del sistema nervioso y crea estos. Bueno, aunque yo considero que estos humanos, pues de alguna manera sí están muertos, porque muchos no tienen ya miembros funcionales, o sea, muchos no tienen cabeza, pero bueno, eso ya es representación artística. El punto es de que esos infectados sí están basados en una realidad de la vida salvaje, digamos. Porque en Tailandia existe la relación simbionte entre un tipo de hormiga gigante y un hongo. A ver, tengo el nombre del hongo para que no haya problemas aquí. Bueno, el asunto es de que el hongo entra a la hormiga a través de esta. Está volando por ahí el polen, ¿no? Entonces lo ingiere y se empieza a gestar dentro el hongo. Y el hongo toma su sistema nervioso y lo obliga a la hormiga a tener cierto tipo de comportamiento y convulsiones para que se caiga del árbol y entonces pueda seguir naciendo el hongo. O sea, controla su voluntad y lo mantiene vivo mientras le conviene, porque una vez, o sea, le ordena que se agarre a cierto lugar donde es propicio para su reproducción. Y una vez que ya está la hormiga ahí, la mata. Un tipo parásito, ¿no? Pues es un parásito, pero al final
está utilizando el sistema nervioso para que la hormiga o, el huésped haga lo que ella quiere. Entonces, Sí, técnicamente, alguno de esas sustancias pues, podría hacer de nosotros unos entes sin voluntad para servir a la sí. voluntad de alguien más. Ahora, te voy a decir algo. Esa teoría, ¿conoces a Richard Dawkins? Un filósofo materialista, es que no quiero decir términos muy técnicos, pero es de esos filósofos que creen que no existe, por ejemplo, el alma, ¿no? Sino que la mente y el cuerpo son exactamente la misma cosa y entonces nuestros pensamientos y todo lo demás son producto de las reacciones bioquímicas del cerebro, eléctricas. Bueno, eso es un materialista, alguien que piensa en esos términos. Entonces, Dawkins dice, y además es evolucionista, Dawkins dice que existe la posibilidad de que nuestros propios genes sean parásitos que nos llevan hacia hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la reproducción, por ejemplo, buscar la seguridad. O sea, que esas son cosas que no traemos nosotros como especie eh, de manera natural, sino que el ADN nos obliga a tener esas tendencias, a casarnos, a reproducirnos, esas cosas, para conservarse ellos, los genes. O sea, que los genes tienen, Sí, es más, el libro se llama El gen egoísta, donde la idea. Claro, esto estamos hablando de los 70, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dada la definición de zombie que venimos manejando, pues todos seríamos zombies, porque nosotros no decidimos lo que queremos, sino claro. seguimos un patrón dirigido por los genes. Entonces, Sí, sí, bueno, por alguien ajeno a nosotros, entre comillas, ¿no? entonces ahí sería otra manera de ver esto, otra forma de verse de por ahí. Pero bueno, el asunto es de que hay muchas maneras en que podríamos hablar de zombies desde el punto de vista más serio que películas. Esto, ¿no? Porque Sí, las películas ya es un desastre y lo van a ver el próximo programa, en 8 días. O sea, todas las maneras de volverse zombies posibles. Hay maneras hasta de salir del zombie. Bueno, tremendo, ¿no? sí, fíjate, pero fíjate, también lo que me llama la atención es de dónde surge, ¿no? Ya propiamente el zombie. Es Haití, es que es el folclore, yo creo que es lo que detonó esta, esta leyenda, ¿no? La Pero, leyenda de los zombies aquí propiamente ya en el mundo civilizado, ¿no? Porque fueron los gringos los que fueron como que a descubrir o a darle su propia interpretación del zombie. Y es que este país, pues digo, la verdad, plagas, inundaciones, todo tipo de calamidades, hambrunas. Y yo me estaba acordando, oye, es que Haití ha tenido de todo. Y me acordé de estos cuates de los dictadores, los Duvalier, ¿no? Si te acuerdas de la familia Duvalier, que inició con François Duvalier, que se decían que hacían cosas horribles, ¿no? Horrendas con su pueblo. con sus Eh, esclavos. él, ajá, los trataba como esclavos. Y él mismo se hacía llamar el Papado, que gobernó él de 1957 al 71, muere, pero antes de morir, él ya sabía que era diabético, que iba a morir, pero años antes, pues cambia la constitución para que su hijo sea, Su pues, sucesor. su sucesor directo, porque pues son dictadores vitalicios, ¿no? De la familia Duvalier. Entonces, pues ya deja a Baby Doc, pues, igual o peor que su papá. O sea, dices, en ese entorno surgen esa policía, los Tonton Macuts, que igual hacían cosas bizarras con la gente, y se los toleraban, o sea, de lo peor, pues. Y en todo este entorno, pues obviamente la santería, el vudú y todas estas interpretaciones de los zombies, pues pululaban, ¿no? Por todos lados, porque no había un orden, no había un control. Por un lado, No, un y tipo además que se había una necesidad de dedicaba explicar el mundo y de encauzar el deseo de la gente de liberarse de todo eso, ¿no? O de sea, de tener un olvidarse, poco ¿no? de poder sobre alguna Sí, cosa, ¿no? sí, ¿no? O sea, es el entorno social, de verdad que es lo que también te puede orientar a todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, y
pues es que no manches, o sea, el fenómeno zombie es otro rollo, ¿no? Que perdura y se ha transformado, sí, pero este origen que tiene, pues la verdad es muy importante Es traerlo a que, colación. claro, porque al final, pues todo tiene un porqué social, ¿no? O sea, en sociedad nosotros creamos todas estas narrativas y las reproducimos, incluso las modificamos y las alteramos, porque cuando llegaron estos esclavos de África, seguramente tenían esa misma idea, pero ellos mismos la fueron platicando entre ellos y tenían ideas diferentes y se fue complejizando el concepto y la idea y la manera, se fue ritualizando, todo eso, ¿no? Vivió un proceso larguísimo. Sí, Eh, porque seguramente la acepción africana quizá no tenía tanto que ver con esclavizar a alguien, ¿no? Sino que la acepción de esclavizar a alguien ya se la dieron por lo que veían los propios esclavos en esas islas, ¿no? Donde llegaban pues todos a venderlos, que venían de todas partes. Posiblemente era más espiritual o totalmente espiritual en África, y aquí ya le dieron esa acepción de, pues, esclaviza a alguien, apodérate de alguien, ¿no? Básicamente es apoderarse es de la que voluntad es de eso, alguien ¿no? para que te sirva, ¿no? La idea de tener algo que controlar, ¿no? Algo que pudiera darnos esa sensación de que no estamos pues, tan perdidos o no somos tan inválidos o eso, ¿no? Es un poco de una sensación de poder, de control, ¿no? De poder, así es. Porque ante una situación en la que no te puedes, zafar de nada, o sea, la ley te oprime, la policía te oprime, tu vecino te oprime, tu dueño te oprime, este, y aparte las broncas internas entre ellos, que seguramente las había, porque no hay que romantizar a nadie, ¿no? Claro. Había, es una presión social constante, o sea, es como sobrevivir en una cárcel de muros de agua, ¿no? Sí, literal. Su Eh, mecha, Chapiño. Pues, está muy profundo todo esto, la verdad. sí, no, ya Demasiado más que profundo. aburrimos a la gente. Muy profundo. Pero sí, sí vale la pena, ¿no? Y sobre todo conseguir este estudio de Wade Davis, ojalá y lo encontremos, porque pues, sería lo más cercano a, Testigo, pues a una sí, investigación más o menos seria. una investigación. Sí, claro, Que se me figura una investigación al estilo de este periodista John Reed, ¿no? In situ, pues prácticamente. no lo sé, porque John Reed fue a ver cosas en el contexto social y político y histórico muy canijo. Y este hombre estaba preocupado más por las sustancias. O sea, el proceso de zombificación le preocupaba en términos de qué sustancias se usaban para hacerla. Sí. O sea, entonces, pues, la verdad dudo mucho que haya visto mucho más allá de eso. Porque Pues además es esta fíjate, otra, ¿no? O sea, fíjate, eso es interesante eso que dices. Mira, el periodista es alguien que observa su realidad, la rasca y la muestra a la gente para que haya un cambio. Y un etnólogo es un testigo preferentemente no participante y preferentemente no invasivo de una realidad que solo va a describir. Y no pretende ser ningún cambio y no es ético que produzca ese cambio. Entonces, pues realmente no creo que Davis haya ido a hacer nada realmente extraordinario. Yo creo que hizo precisamente por eso, creo que por eso decidió utilizar un estilo más novelesco, más entretenido, porque creo que lo que él encontró no era tan atractivo, entonces intentaba hacer su reporte más atractivo, más que más convincente, ¿no? claro. O sea, mucho más vendible, más comercial, si lo quieres decir así, más como para que lo invitaran a dar pláticas a la Smithsonian, a la Asociación de Antropólogos Americanos Sí, y sí, sí. Porque National sí lo Geographic. catapultó, ¿no? Lo catapultó, al menos en términos de cultura popular, sí. Sí. Porque creo Sí, que la academia, te digo, recibió muchas críticas. porque supuestamente dentro de sus análisis, supuestamente, demostró que el principal responsable de la existencia del zombie era el pez globo.
que pues se Ah, les bueno, agua, ¿no? es que la sustancia que usaban para fingir la muerte es un... Tetrodontoxina es Ah, la que bueno, produce este la pez globo. petrodontoxina lo que hace en ciertas dosis, porque hay una dosis específica, Ujú, es casi una sobredosis la que le daban, según el sí, reporte de Davis, es casi una sobredosis la que le daban al sujeto para que sus funciones parecieran haberse suspendido, pero simplemente está como en animación suspendida. Es como un coma inducido, sí, ¿no? Pero con el una asunto es respiración que muy leve, sí. muy, muy leve, pulsaciones casi imperceptibles. O sea, está clínicamente casi muerto. Eh, obviamente, pues eso provocaba la confusión en los parientes, ¿no? Lo Sí, enterraban y pues ya lo sí, y aprovechaba de puro justamente contacto. ya cuando lo desenterraban, le daban a ingerir una pasta alucinógena según este estudio, insisto, Sí, no, pero es un simple... no vaya a hacerla en base a batata, jarabe de azúcar, ponen aquí el término datura stramonium, Sí, el estramonium sustancia son presente sustancias... en una planta llamado químicas. pepino, y bueno, Ah, que pepino ya zombie, ¿no? Que le dicen, ¿no? pepino Pepino zombie, zombie. y supuestamente inducía al resucitado en un estado psicótico, ¿no? Sí, o sea, O básicamente sea, no la falta de tenía voluntad, manera ¿no? de decidir qué hacer. Se le decía algo y pues eso se Pero supone, pues, ¿no? quién sabe. De mientras, pues, quién sabe. Bueno, de mientras ahí está, pues, o sea, ahí está, digamos, si no la evidencia, por lo menos las muestras, ¿no? Lo que probablemente tengamos enfrente cuando hablamos de zombies en términos, digamos, serios, ¿no? O sea, la posibilidad está ahí de quitarle la voluntad a alguien y volverlo un zombie, un esclavo, ¿no? La posibilidad está ahí a través de drogas o a través de algún tipo de manipulación. O sea, al fin y al cabo, estamos hablando, en el caso haitiano estamos hablando de dos procesos. Un proceso es desocializar al sujeto, darle su contexto social completamente, que es matándolo. ¿Cómo le quitas a alguien su contexto social? Lo matas. Sí. Ya no tiene familia, ya no tiene posesiones, ya no tiene nada, lo matas. Ni nombre. No tiene nada, no posee absolutamente nada socialmente hablando. Entonces, la primera sustancia era para quitarle lo socialmente habido. Y la Ujú. segunda es para quitarle la voluntad biológica. Entonces, son dos procesos diferentes que se hacen ahí en Para ese hacerlo esclavo, sí. ritualización. Sí, de hecho, el proceso de esclavitud funciona exactamente igual, pero lo hacen sin sustancias. O sea, si yo robo niños o mujeres u hombres fuertes de una tribu en África o de varias tribus en África y luego los Ujú. pongo en unos lugares y los obligo a trabajar a punta de golpes, pues no necesito sustancias y lo desocializo desde el principio. O sea, en el momento en que lo rapto le quito todo lo que es y procuro Sí, no sí, llevarme a porque tú ningún le miembro de pones su el nombre. familia, claro, o sea, es el mismo proceso. La única diferencia es que los haitianos lo terminan haciendo con sustancias, pero es Sí, el con mismo proceso drogas. es un proceso de esclavización. El zombie es un esclavo. Eso es lo que nos tendría que quedar claro. En estos términos, pues. Ya Claro. Hollywood, los medios, las novelas, ese ya es otro asunto. Por Ya lo eso, estaremos viendo por también eso no lo después. mezclamos en los programas. O sea, por eso no hablamos de esas cosas en el mismo programa, porque puede estar en confusión. Sí, Este es el zombie, digamos, documentable, ¿no? Y las discusiones alrededor de cómo funciona eso. claro. En Hollywood y en la literatura, todo les vale sombrilla. O sea, no van a ver al zombie como un ente sin voluntad, sino si pueden ponerle voluntad, se la van a poner para hacer no sé qué. Sí, Se llega a lo que extremos. les, lo que les convenga. Y fíjate que es importante mencionar eso de que tiene mucho que ver, pues, los brebajes que se les den, ¿no? En este caso, las drogas. Porque justamente buscando también recordé un caso muy sonado de el zombie de Miami. Ese fue en el 2012. En el 2012 fue una situación que de verdad, pues sí dio la vuelta. Habían películas de zombie, siempre hay películas de zombie, ¿no? No recuerdo bien qué película había en ese entonces, que era, no sé si era esa de Contagio, me parece que sí. Pero el hecho es de que si era un tipo que se llamaba Ruby Eugene, de 31 años de edad,
en 2012, pues este cuate, pues ahora sí que de cuál fumó, ¿no? Más bien tomó sales de baño, una droga nueva. Ya ves que siempre están haciendo drogas nuevas. Entonces este cuate se volvió loco, se encueró, salió a la calle y la primera persona que se encontró en un puente peatonal, que era un homeless, una gente menesterosa, se le fue encima y lo mordió, o sea, se puso a morderlo hasta matarlo. Ah, no es pendejo, perdón, no es tonto, ¿verdad? Se agarró a un menesteroso en la calle. ¿Por qué no agarró Claro, a un policía, por ejemplo? pues No, es que luego llegó la policía, pero ya lo que se encontraron era terrorífico, porque ya le había arrancado a mordidas parte de su cara, se había comido sus pómulos, su nariz, uno de sus ojos, o sea, completamente desquiciado, no podemos decir ahí. lo tengo que decir, pero se me está olvidando el otro aspecto que mezclan con el zombie, que es el canibalismo. Ahorita que lo Es estás el diciendo canibalismo, es ¿sí? fundamental para la idea Así moderna es. del zombie, pero el zombie no come carne humana, no se No, se come a supone que otras nada más personas. es un esclavo, así es, Es un esclavo sin voluntad, pero no se come a otras personas. O sea, eso ya se le añadió después. O sea, por eso te digo que hemos claro, mezclado muchas ideas en la idea de zombie. O sea, así el es. canibalismo, el muerto viviente, o sea, Sí, todas esas seguramente ideas. este cuate desquiciado por la droga, es que es a lo que iba, que las sustancias alucinógenas son las que pues provocan esos estados, ¿no? En el caso del zombie, en su acepción original, pues básicamente sería la droga que les dan cuando lo resucitan, entre comillas. Y el hecho es de que un policía le disparó en la pierna, pues para decirle, oye, pues ponte en posición para que te arrestemos. No Y sintió este dolor. cuate no, solamente se volteó, les gruñó y siguió en lo que estaba, ¿no? Así como en las películas, básicamente. Y pues no tuvieron otra que abatirlo ahí frente a las cámaras. Y pues ya te imaginarás todo lo que ocasionó este zombie de Miami ahí en el 2012. Pero bueno, Y ajá. una duda, Chepiño. Lázaro, el de Levántate y anda. No. No voy a caer No, en esa provocación. Ay, sí. No voy a caer en esa provocación, Chepiño. Porque antes te tengo que decir algo. Esa es la otra acepción, que también estamos a veces confundimos ciertos aspectos de la. Ahorita vemos lo de Lázaro. Pero confundimos ciertos aspectos de la psicología humana con fenómenos zombie. Entre ellas, por sí, ejemplo, ese tipo de arrebatos. Son arrebatos esquizoides, sí, esquizofrenia y sí. demás cosas, ¿no? Nada más que Influenciado justamente seguramente no le sé, alteró la droga esta de prueba y no sé qué se habrá metido, pero seguramente él tenía ya algo dentro de sí. Generalmente, fíjate, las drogas es una manera muy curiosa. De muchas drogas lo que hacen es desinhibir ciertas partes de que tú ya traes. Por ejemplo, el mismo alcohol, ¿no? O sea, clásico borracho que se pone a cantar o a bailar y cuando está sobrio hace eso. O sea, desinhibe esa vergüenza que tiene hacer ese o le tipo de sale el amor por el situaciones. compadre, O le sale el amor por el compadre. compadre también, o sea, desinhibe lo que tú traes. eh, Pues muchas drogas también hacen eso, o sea, te hacen sentirte libre de hacer lo que quieras. O de sacar esos instintos, dejas de tener vergüenza o miedo, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo de Lázaro es muy interesante, pero estamos hablando a un nivel, otra vez, religioso. Estamos hablando de una cuestión que es un dogma. O sea, se explica por sí mismo y si no tiene explicación es que no le hace falta. Y eso nos tiene que quedar claro. Esa es la diferencia entre dar una explicación eh, científica, argumentativa o filosófica o técnica a dar una explicación religiosa. Porque yo tampoco me voy a poner a cuestionar a los haitianos o a los vudús africanos a decirles si tenemos dos almas o tenemos una o no tenemos ninguna. O sea, es un sinsentido. Ellos no me van a entender en ese sentido. Nada, no me interesa. ni te Pero van a pelar. no, ni me van a pelar. Pero bueno, en el caso de Lázaro, aquí lo que estamos viendo es una resucitación en términos religiosos y dogmáticos, otra vez, completa del tipo. O sea, se murió su cuerpo, pero pues el poder infinito de Jesús, pues puede hacer que esas células vuelvan a vivir. O sea, ahí hay en principio un dogma de omnipotencia, ahí ya no tenemos nada que hacer.
Ese no puede ser un Pues no zombie sé, pero porque yo sí investigaría qué comió después ese pinche Lázaro. No ¿qué sé. comió después de despertar? Sí, güey. No sé, pero presiento que empezaron a desaparecer gentes en su comunidad. Ah, qué cabrón. Hasta caníbal me lo vas a poner. O sea, no solamente lo acusas de zombie a Lázaro, sino que caníbal también. Bueno, Oye, hay más personas ahí, Chepiño, ¿qué pues pues? échatelas si las tienes tú. Gerardo Eh, Armas, saludos, ya dijo que es Coto, saludos. caray. Ese, ese de Brisco Santos me parece interesante también, ¿eh? ¿Cuál? ¿Recuerdan las pelis de Cementerio de Mascotas? ¿Serían los inicios de Mascotas Zombies o cómo ven? Eso es Pues no el, solo eso es mascotas el, zombies, sino la esposa, ¿no? Y el hijo. pues sí, efectivamente estaríamos hablando de zombies ahí. O sea, de zombies a la manera, insisto, a la manera hollywoodense, Sí, así es. Sí, ¿no? O sea, sí, es no que aquí a necesariamente. fuerza quieren meter lo hollywoodense, ¿verdad? Que se esperen al Bueno, otro programa. espérense al otro, es que de verdad, o sea, si no nos vamos a entrar en confusión, pero está bien, pues, porque que vayan como agarrando la onda y haciendo preguntas, eso está interesante. Como vuelo. Rosemary Rosemary Guzmán Guzmán nos Díaz está estaba viendo, muchas viendo. gracias. Lisette dice, hay una serie, Lisette también nos está quedando mal. Hay una serie que se llama Kingdom y también se convierten a través de una planta. Está Ya la entretenida, vi. recomendada. Yo no la he Es la visto, pero japonesa que te dije. ajá, Sí, es la verdad está muy, muy una bien hecha. planta, pues sí, un psicotrópico o algo de eso, ¿no? Está muy bien hecha. Esa es la que estabas viendo, que yo No, estaba esa es ahí. otra. Esa es Ok, ok. otra. Esa también es por esporas, ¿no? Por algo que está en el aire, ¿no? Black Summer, sí. De repente salió ahí. Este, dice Brisco Santos, dice, quiso decir que no es pensante, sí, fue otra palabra. Sigue ella. Aguas islas que la Tony Vidente, Tony Vidente ya dijo que este año, Moni Vidente. Te hace falta ver más facts, Chepiño. ah, sí, yo no tengo tiempo, ya dijo que este año nace el anticristo. Y se ríe así, carita Sí, de pues risa, sí, carita de hay que carcajada. reírse. Este, pues, eso también no lo tenemos que apuntar, fíjate. Los videntes, los Nostradamus, todo eso. Nos tragamos. Ya nos aventamos al Maussan, ¿no? Ahora faltan los Bueno, otros videntes. pero no predice el futuro Maussan. Pero qué tal Walter Mercado, qué tal Nostradamus, ya los Oye, estoy Walter poniendo al mismo Mercado. nivel, Chécame que Sí, los sí, estoy sí. poniendo al mismo nivel. Todo eso. Pero Chapiño, yo quiero evitar la chancla a distancia como de lugar. Sí, Entonces Chepiño. creo que abarcamos todos los puntos, creo que no quedamos Más o fuera. menos, porque obviamente es un tema muy, muy No, ya es lo que nos escucho, podemos, sí, ojalá y vea al principio del programa, el Chepiño dio más o menos el panorama de lo que es un zombie, desde la acepción religiosa africana, a su llegada a Haití también, y la acepción que tomó también en Haití, ya en las Américas, y bueno, ya un poquito encaminándonos al zombie, pues que se ha transformado, ¿no? Ya en la actualidad. no, sí, No. y una tarea, mínimo, véanse una película de Romero para la próxima semana, ¿no? Porque bueno, todo el mundo estamos viendo lo moderno y todo eso, pero digamos, el origen del boom del zombie lo hace Romero con su Amanecer de los Muertos. Sí. Y además está muy corta la película, Es ¿no? súper corta y Y, además está hecha con 2 pesos, con 2 centavos, o sea, es una cosa de serie B. Ahí van a saber lo que es cine serie B. El cine hecho con un presupuesto raquítico, con pura creatividad, ideas y a lo mejor mal escrita y lo que quieran, pero pues se volvió un clásico y ver esa de la serpiente y el arco iris es interesante. Yo la empecé a ver, ya no la seguí porque estaba en español, así de España, y de repente eso te afecta, fulano te saca, te acudió. saca. Dice Brisco, mira, para que veas nomás, dice Brisco, dice que podemos rogar a la líder suprema que el programa dure 2 horas. Porfis. 3 manitos. No, pues no. No, De pues yo hecho, por mí me ya nos aviento pasamos. 4, pero es que no, o sea, es que si no cae la chancla y la verdad, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a meter en Ya tuvimos una amonestación y fue más cabrona que la de Facebook, ¿eh? Sí, no, esa fue antes de terminar el programa, ya nos estaban viendo feo.
no esperó ni a que terminara. Bueno, Chepiño, vámonos porque ya dice la patrona que me despido demasiado, que por eso también salen mal las cosas. Vemos. Let's go. Muchas gracias. Veros la próxima semana a la misma hora, ya saben, por el mismo canal. Vamos, ahora sí, ahora sí nos vamos a atascar de ficción. Todo lo que podamos de ficción en una hora y vamos a platicar con lo que se pueda, claro. Si se encuentra saludos a todos. Emborrachado, llámenle por su nombre. Saludos. Nos vemos, Chepiño. Pásenla bien.